Muy buenas. Es para mí un gran privilegio el poder compartir con ustedes un tema más de la palabra de Dios. Siempre recuerden, por favor, que nosotros no buscamos el dinero aquí de nadie. Lo único que pretendemos es que usted estudie y comparta la palabra de Dios. Ojalá que tengan una Biblia todos en mano. Hoy vamos a hablar sobre un punto muy importante, que es un punto en el cual muchos grupos religiosos lo practican y muchas veces tal vez no se han dado cuenta. Vamos a estudiar un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 19, Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Es uno de los textos favoritos del calvinismo. Sin duda alguna, la interpretación errónea de este texto es el fundamento de la teología calvinista. Esa teología está compuesta por 5 puntos básicos. El primero es, le dicen a la gente, los calvinistas, de que el hombre nace pecador, totalmente depravado. El segundo punto es la elección especial de hombres y de ángeles, que Dios ha escogido a un grupo especial tanto de hombres como de ángeles. La tercera es la expiación limitada, o sea que la expiación limitada. ¿Qué significa eso? Que Cristo murió solamente por los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo. El cuarto punto del calvinismo es la gracia irresistible. ¿Qué significa eso? Que los elegidos son llamados por Dios y que no pueden resistir a su gracia. El quinto punto es la perseverancia de los santos. ¿Qué significa eso? Que los santos no pueden caer de la gracia. Son los 5 puntos básicos del calvinismo. Y el pasaje fundamental que ellos enseñan está en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Vamos a ir leyendo y explicando. El padre de esta teología no es Juan Calvino, sino el famoso San Agustín, entre comillas, el obispo de Hipona en África del Norte, que existió aproximadamente en el año 354 al 430, por ahí así, después del Mesías. Es pues el padre del famoso cristianismo, entre comillas, de los católicos y protestantes, o sea, de los evangélicos. Porque la palabra común reconocida que describe a la teología de esta gente, de San Agustín, o sea, el calvinismo, originalmente lo que hoy en día la gente practica como el calvinismo es lo que se practicaba desde la época de Agustín de Hipona. Realmente esta enseñanza viene desde allá. Ahora, voy a leer 4 comentaristas que son muy famosos a nivel hombres que estudian la palabra de Dios, que son reconocidos, y voy a leer lo que ellos piensan de este pasaje, porque son personas que siguen la misma línea calvinista, y después vamos a ir viendo qué dice la Biblia. El señor William Hendrickson en su comentario dice: cuando Adán pecó, todos pecaron. Este mismo capítulo 5 enseña no solo la inclusión de todos aquellos que pertenecen a Adán, es decir, de toda la raza humana, dice el señor William, en la culpa de Adán, sino también la inclusión de todos los que pertenecen a Cristo en la salvación. La solidaridad en la culpa implica la solidaridad
en la muerte, en el énfasis puesto aquí, tanto como en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, en la muerte física. En Adán todos pecaron, en Adán todos murieron, pero el señor William Hendrickson cree que la expresión por cuanto todos pecaron equivale a la misma de Romanos capítulo 3 versículo 23. Él cree que el pecado de todos en Adán es implícito en este mismo versículo. O sea, se refiere a la frase porque por un hombre el pecado entró en el mundo. Entonces, en un apunte al pie de página del comentario de él, este autor expresa su temor de que alguien le acuse de ser pelagiano. ¿Qué es un pelagiano? Es el seguidor de Pelagio, el oponente de San Agustín. Porque el señor William Hendrickson es un comentarista del Nuevo Testamento, pero él tiene la tendencia calvinista. Otro señor que también, el señor Lewis, es un buen comentarista del Nuevo Testamento, un maestro en el idioma griego, y escuchen lo que él comenta sobre este pasaje. Por cuanto todos pecaron, este aorista es idéntico con los dos que pertenecen. Los tres son históricos. Los tres indican lo que pasa en Edén. Según este autor, todos pecaron en Edén. Esa es la idea del autor. Véase el aorista, la parte, cuando hablo del aorista, para los que no saben, es un tiempo en el idioma griego. Véase el aorista en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14. Vea lo que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, aquí está el aorista, luego todos murieron. La pregunta aquí es, el verbo murieron, este verbo murieron está en tiempo aorista, pero la pregunta es, ¿cómo murieron? En el bautismo, obviamente. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Y en la vida consagrada a Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. En ese sentido, participamos en la muerte de Cristo. Cuando el hombre cree, se arrepienta y se bautiza para el perdón de los pecados, Romanos 6, 4 dice que somos sepultados con Cristo. El hombre muere espiritualmente. Y cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2, 20. De la misma manera, todos pecaron solamente cuando en realidad pecaron. No pecaron en Adán, sino cuando transgredieron las leyes de Dios. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Cuando Adán pecó, el pecado de Adán no nos fue transmitido a nosotros, no. El hombre pecó porque después de que Adán pecó, el hombre transgredió la ley de Dios, entonces por eso se convirtió en un pecador. Pero el hombre no nace pecador, el hombre comete pecado, es la gran diferencia. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5:12 equivale a Romanos 3:23. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron en Edén. ¿Dice así? No, Señor, el pasaje no dice eso. Dice, porque todos pecaron. Otro comentarista, el señor A.T. Robinson, es un buen expositor del idioma griego. Y vean lo que dice este señor con respecto a este pasaje. La naturaleza pecaminosa que heredan queda resuelta por la muerte expiatoria de Cristo y por su gracia. Ahora, hay otro comentarista que dice, refiriéndose a este pasaje, porque todos pecaron cuando Adán pecó,
en y con Él. El representante de la entrada humanidad. Este comentarista cita 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 como prueba, y vea lo que dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 Pablo habla de la muerte física, y en Romanos capítulo 5 versículo 12 habla de una muerte espiritual. Son dos contextos totalmente diferentes. Todos mueren físicamente en Adán, porque él, y por eso, sus descendientes fueron excluidos del árbol de la vida. Pero todos mueren espiritualmente porque todos pecan. El hombre, grave es esto, el hombre comete pecado, no nace pecador. Y otro comentarista que es muy bueno también del Nuevo Testamento, habla y refiriéndose a este pasaje, dice: todos nacen con una naturaleza pecaminosa. Bueno, eso suena muy bonito, pero realmente la Biblia no dice nada de eso. En Romanos capítulo 5, versículo 12, después de haber leído los comentarios de toda esta gente, vamos a ver qué dice el texto. Romanos 5, 12. Tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ojo a esta expresión, el pecado entró en el mundo, ojo, el pecado entró en el mundo por Adán, desde luego, porque era el primer hombre. Esta es una verdad muy sencilla y muy obvia. Al explicar esto, Pablo está simplemente afirmando la existencia del pecado, y luego afirma que el Evangelio deshace los efectos del pecado. Pero observen lo que dice el pasaje: por tanto, como el pecado entró en el mundo. Eso es muy importante. El pecado fue el que entró en el mundo. No lo heredamos. Eso es falso. Ahora, pero esto no quiere decir que todos los descendientes de Adán nacieron con pecado. Por ejemplo, si el sarampión hubiera entrado en el mundo por Adán, la pregunta sería: ¿habrían nacido con el sarampión todos sus descendientes? Pues obviamente que no. Así es el pecado. Adán fue el primer hombre que pecó, sí, pero él pecó, él cometió pecado, él no nació pecador. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Génesis capítulo 3, versículo 17. El pecado de Adán cambió el mundo, cambió el ambiente. Desde entonces, el ambiente del mundo se contaminó y se contamina cada vez más hasta que Dios lo destruyó en el diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 5. Otro punto importante. Esto es lo que significa el Salmo 51, versículo 7. Un salmo totalmente tergiversado por esta gente. Dice el pasaje: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David no dice que él nació pecador. No, Señor. Él no dijo, he nacido con pecado en mí. No dice eso el pasaje. No dice que su madre era culpable del adulterio. Tampoco dice eso. Simplemente enfatiza que el pecado prevalecía en toda la tierra donde él vivía. En Juan capítulo 1, versículo 5, 19, dice: el mundo entero está bajo el maligno. Otro detalle importante, el Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Una pregunta muy importante: si el hombre nace totalmente malo, la pregunta es: ¿cómo pueden apartarse? Vea lo que dice el Salmo:
se apartaron los impíos desde la niñez. Si se apartaron, entonces porque tenían poder de decisión. Job capítulo 31, versículo 17. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Versículo 18. Porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Importante. Génesis capítulo 8, versículo 21. Vea lo que dice. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No dice que desde la niñez. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Si Dios hizo al hombre recto, la pregunta es, ¿cómo es que nació un pecador? ¿Me comprende? Hebreos 12:9. Padre de los espíritus. Dice que Dios es el Padre de los espíritus. Y si Dios es el Padre de los espíritus, la pregunta es, ¿cómo es posible que el hombre nazca pecador? O sea, que Dios le dio un espíritu pecador. Entonces Dios es el culpable del pecado. Dios no da espíritu pecaminoso ni corrompido a nadie. Grábense en esto. Dice el pasaje, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué pasó la muerte a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. Pablo no dice que la muerte pasó a todos por el pecado de Adán. No, señor. La muerte pasó a todos, dice, por cuanto todos pecaron. Es muy importante esto. El argumento calvinista de los amigos calvinistas es, en cuanto a este pasaje, pero si Pablo hubiera querido decir que todos estaban sujetos a la muerte por causa de los pecados de ellos, que ellos mismos cometieron, entonces lógicamente la conclusión sería que todos estarían en vida por razón de la justicia que ellos mismos habían logrado. Pero esto no es cierto, porque no negamos que el pecado entró en el mundo por Adán. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado entró en el mundo por Adán? Porque Adán fue el primer hombre que pecó. Ni mucho menos tampoco negamos que la vida, o sea, la justificación, entró por Cristo. Sin embargo, ni la muerte ni la vida vienen a todos incondicionalmente. La vida espiritual y la muerte espiritual viene bajo ciertas condiciones. Pablo no se refiere a la muerte física. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y versículo 22. Hay excepciones. Enoc no murió físicamente. Génesis capítulo 5, versículo 24. Tampoco Elías. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 1 y versículo 11 y versículo 12. Cuando Cristo venga, los vivos no morirán físicamente. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, sino que serán transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53. Pero es una verdad general. En Adán todos mueren físicamente, eso sí está claro. Ahora, en Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo se refiere a la muerte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23. Efesios capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Algunos afirman que Pablo se refiere a la muerte física porque dice que todos pecaron y que aún los infantes, si mueren, no pecan. Concluyen, pues, que tienen que ser muerte física,
Los que usan este argumento hacen distinción entre Romanos 5:12 y Romanos 3:23, pero no hay distinción. Sí hay problema con respecto a los infantes en Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces hay problema con respecto a los infantes de Romanos capítulo 3, versículo 28. La pregunta es, ¿quiere alguien discutir con Pablo diciendo, no, hermano Pablo, no es cierto que todos han pecado porque los niños no pecan? El versículo 17 y 19 confirma que Pablo se refiere a la muerte espiritual, porque se pone en contraste con la vida espiritual. Véase también Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahora, según el calvinismo, todos nacemos pecadores. Heredan el pecado de Adán, que en realidad es el pecado de todos, puesto que todos estábamos en sus lomos. Para probar esto, citan Hebreos capítulo 7, versículo 9. Dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y el versículo 10, porque aún estando en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Según este argumento, como Leví pagó diezmos a Melquisedec, porque estaba en los lomos de Abraham, así también nosotros pecamos porque estamos en los lomos de Adán, cuando él pecó. Pero si el argumento tiene mérito, la conclusión lógica sería que cuando Abraham mintió, Leví también mintió. ¿Creen esto los calvinistas? Obviamente que no. Romanos 5 del 12 al 19 armoniza con el resto de la Biblia. Romanos 5, 12 al 19 armoniza con el texto de la carta a los romanos. Con el resto, con respecto al pecado y a sus consecuencias. Romanos 5:12. Dice que todos pecaron, lo mismo que afirmó en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 dice, pero por el pecado la muerte. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Y Romanos 5:13 dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y Romanos 4:15 dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 9:11 dice, dice el texto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. El hombre no puede pecar antes de nacer. Con respecto a la necesidad de la obediencia, véase Romanos 1:5, Romanos 6:17, Romanos 6:18, Romanos 10:16, Romanos 16:25, Romanos 5:12, Romanos 5:19. Es un poco difícil de entender segunda de Pedro 3:16, pero estos otros pasajes en la misma carta son muy claros y sencillos. Hay perfecta armonía entre los textos claros y los textos difíciles. Romanos 5:19, estoy con el 19, Romanos 5 del 12 al 19 armoniza con el Nuevo Testamento. Lo que Pablo dice aquí armoniza con todo lo que el Nuevo Testamento afirma acerca del pecado y de la salvación del pecado. ¿Qué texto del Nuevo Testamento afirma que todos los hombres pecan en Adán, que heredan su pecado y que nacen pecadores? Un solo pasaje es el que necesitamos que alguien nos cite. Muchos textos enfatizan la necesidad de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21,
Mateo 12:50, Hechos 5:29, Hechos 5:32, Filipenses capítulo 2, versículo 12, Hebreos capítulo 5, versículo 9, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. La carta a los romanos fue escrita desde Corinto antes de llevar la ofrenda a Jerusalén. Romanos 15, 25 al 27. No obstante el tiempo exacto cuando fue escrita, pero probablemente durante las actividades registradas en Hechos capítulo 19, versículo 21, y en Hechos 20 del 1 al 16. Por lo tanto, antes de escribir Romanos, Pablo había predicado el Evangelio por mucho tiempo en varios países y bien sabemos lo que él predicaba, como la gente obedecía al Evangelio. No hay nada en Romanos que contradiga el Evangelio que él predicaba. Es indispensable que Romanos 5, 12 al 19 sea interpretado a la luz de lo que él predicaba, porque su predicación se explica en palabras bien claras y sencillas. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 17. Es difícil de entender, dice Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16. Los hechos de los apóstoles no es difícil de entenderlos. Hay cartas, pero los hechos no. En Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19, armoniza con el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3 relata el pecado de Adán. Pero, ¿qué texto del Antiguo Testamento dice que todos los hombres pecan en Adán? ¿Qué texto del Antiguo Testamento dice que el hombre hereda el pecado de Adán? Si esta doctrina es verdad, debe haber muchos textos comenzando el Génesis, afirmándola. Pero por el contrario, Ezequiel 18, del 1 al 20, enseña enfáticamente que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del Padre. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19 armoniza con Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. Romanos capítulo 5, versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pablo está todavía afirmando la existencia del pecado, pero no puede haber pecado donde no hay ley. Sin embargo, ya afirmó en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, que los gentiles también estaban bajo ley. Así pues, desde Adán ha habido ley y por eso ha habido pecado. En Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ojo a esto, aún a los que no pecaron, o sea que hubo gente que no pecó. ¿Y cómo no pecaron si supuestamente habían nacido pecadores? No hay indicación de que Adán haya cometido lo que se llama un acto inmoral. Que sepamos, no se emborrachó como Noé, ni cometió adulterio como David, ni mintió como Abraham. Esta es la clase de pecado que los hombres cometen, y por eso la muerte reina sobre ellos. Pero Adán desobedeció un mandamiento positivo. En esto hay prueba positiva que los descendientes de Adán no son culpables del pecado de él, pues dice Pablo, claramente habla de los que no habían pecado, a la manera de la transgresión de Adán. En Romanos 5:14, voy a leérselos otra vez. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron, ojo a esta expresión,
aún a los que no pecaron. Entonces esto por inferencia necesaria me da a entender que había gente que no pecó. Y si hubo gente que no pecó es porque no nacieron con pecadores, o el pecado de Adán no les fue transmitido a ellos. El cual es figura del que había de venir. Ojo a esta expresión. Una figura puede ser comparación o contraste. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y la justicia entró por un hombre, pero hay contraste entre los efectos del pecado y los beneficios de la salvación. Romanos capítulo 5 versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Si la salvación es un don, o sea, un regalo, entonces puede ser rechazada. De otro modo, no es un don. Es algo que le regalan. Usted verá si lo recibe o no lo recibe. Porque por eso es un regalo. El hombre decide si lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron, ojo a este pasaje, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, no por heredar el pecado de Adán, como dicen los calvinistas, sino porque el pecado de Adán causó o produjo condiciones adversas. Génesis capítulo 3, del 16 al 19, por las cuales sus descendientes son propensos a ser tentados a pecar. El hombre comete pecado. Siempre tome en cuenta eso. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, o sea, Jesucristo. Según el calvinismo, por la transgresión de Adán murieron los muchos, pero la gracia abundó solo para los elegidos, dicen los calvinistas. Es decir, le convenía a Pablo decir que la gracia y el don de Dios abundaron mucho más que los pocos y que no abundó nada para los reprobados. Ahora, en Romanos capítulo 5, versículo 16, vea lo que dice. Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, o sea, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Pregunto, ¿por qué estamos todos muertos espiritualmente? ¿Porque Adán trajo la muerte espiritual al mundo? No. Como tampoco estamos todos vivos espiritualmente simplemente porque el Mesías trajo la vida espiritual al mundo. Eso es mentiras. Recuérdese, Génesis capítulo 3 del 16 al 19. El pecado de Adán cambió al mundo. Ya no era el paraíso de antes. El ambiente cambió totalmente. Ahora prevalecían condiciones difíciles que producen toda clase de tentación y de pruebas. Y ojo, en Romanos capítulo 5, versículo 18, vea lo que dice la palabra. De la misma manera, por la justicia de uno, o sea, este acto de justicia, habla la Biblia de las Américas, vino a todos los hombres, o sea, a los que obedecen el Evangelio. Romanos capítulo 6, 17 y 18. La justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, pero no incondicionalmente, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, pero no incondicionalmente. Tanto el ser pecador o el ser justificado tiene ciertas condiciones. El hombre se convierte en pecador porque transgrede la ley de Dios.
y el hombre se vuelve justo porque obedece la ley de Dios. Este proceso no es, desde luego, incondicional, sino por la transgresión de Adán, la condenación vino incondicionalmente. La transgresión de Adán, si por la transgresión de Adán la condenación vino incondicionalmente sobre el hombre, entonces por el sacrificio de Cristo todos serán incondicionalmente salvos. Sería lo lógico también. Pablo no explica cómo esto sucede. Él sí lo explica claramente en el resto de la carta, como también se explica en todo el Nuevo Testamento. Pero aquí no lo explica. Otro error grave basado en este texto es que la obediencia de Jesús durante toda su vida es imputada o contada al creyente. Eso es falso. Pero Pablo no se refiere a la vida de obediencia de Jesús, sino a un acto de obediencia, es decir, su muerte en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. En cuanto al punto del calvinismo, es muy necesario que todos tomen en cuenta la necesidad de escudriñar muy bien todos estos pasajes. ¿Por qué? Porque el hombre no nace pecador, el hombre comete pecado. Y Romanos capítulo 5, del 12 al 19, habla de que por Adán entró el pecado. O sea, Adán fue el vehículo para que el pecado entrara. Y como él pecó, sencillamente se dieron condiciones para que el resto de la raza humana siguiera pecando. Es muy necesario que analizamos y entendamos bien este tema.